Buenas tardes a todos en el estudio y a todos los oyentes de Audición Gomidas. Tenemos datos importantes de sucesos que han ocurrido esta semana. Continúa el asentamiento de las personas desplazadas por la fuerza de Artsaj en Armenia y se vienen implementando también los programas de gobierno en torno a la asistencia monetaria a estas personas evacuadas, que algunos recibieron y otros aún no. En cuanto a lo educativo, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de Armenia ha registrado que 12.169 niños están continuando su educación en instituciones educativas armenias. Recordemos que en total son alrededor de 29.000 niños de Artsaj, por lo que hay una gran parte aún que no ha podido regularizar su situación educativa. Están los números también discriminados por regiones y en la región, en la ciudad donde más niños se han matriculado es en Yerevan con 3.839 niños. Por otro lado, tenemos otro dato demográfico que consiste en 38 nacimientos en familias de desplazados forzosos de Artsaj, de los cuales 14 se encuentran en Yerevan y 24 en diferentes regiones. A su vez, 2.500 personas evacuadas desde Artsaj se han ido desde de Armenia y se encuentran en el exterior. En cuanto a las personas que están recibiendo tratamientos médicos en hospitales de Armenia, los motivos de estos tratamientos son, en primera instancia, los ataques de Azerbaiyán el pasado 19 de septiembre, también la explosión del depósito de combustible en Artsaj o diferentes enfermedades. El número total de estas personas que están hospitalizadas es de 278, de las cuales 95 se encuentran en un estado grave de salud y 11 en un estado extremadamente grave. Vamos a lo geopolítico, también en torno a Artsaj, y esta semana la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, mencionó que en el último año la situación en Nagorno-Karabaj cambió muchísimo y que por esto las fuerzas de paz rusas se adaptarán a las nuevas condiciones. Recuerden, nuestros oyentes, que el ingreso de las fuerzas rusas de paz a Artsaj fue a partir de la guerra del 2020, ¿no? De acuerdo a la declaración tripartita que planteaba que las tropas pacificadoras rusas deberían garantizar la estabilidad del territorio y cuidar a la población. Según este acuerdo, los rusos deberían permanecer en la región cumpliendo con sus obligaciones hasta el 2025. Hoy, luego del desplazamiento forzoso de los habitantes de Artsaj, a partir de los últimos ataques del 19 de septiembre, no hay población armenia viviendo allí, por lo que ya se venía venir que las tropas rusas debían replantear su rol en este territorio. En este contexto, Zakharova afirmó que hace poco fueron desmantelados algunos puestos de observación de las fuerzas de paz rusas y que junto a Bakú están discutiendo sobre qué acciones deberían llevar adelante las fuerzas de paz en este nuevo periodo. Y luego también Zakharova agregó que más adelante se va a informar sobre las fechas y el formato de una posible reunión tripartita entre los líderes de Armenia y de Azerbaiyán, mediado por Rusia. Otro funcionario ruso que también hizo referencia a la situación del Cáucaso Sur esta semana
fue el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin. Fue en una entrevista a un medio de comunicación ruso que manifestó que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán no tiene fin y que el cese de las últimas hostilidades en Artsaj se logró gracias a la mediación de las tropas rusas de paz. O sea, dijo que esto fue mérito de Rusia, el hecho de que hoy no haya hostilidades en Artsaj. El vicecanciller ruso también habló sobre los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán, mediados por Rusia, y dijo que se debe llegar a acuerdos en cuestiones importantes como el desbloqueo de las comunicaciones de transporte y los vínculos económicos entre Armenia y Azerbaiyán, el proceso de demarcación y delimitación de las fronteras, la firma de un tratado de paz y el establecimiento de contactos entre figuras públicas y parlamentarios entre Armenia y Azerbaiyán. Respecto al escenario actual, aún no ha tenido lugar un nuevo encuentro entre los mandatarios de Armenia y Azerbaiyán. Recordemos que esto tenía que tener lugar en Granada la semana pasada en un formato de 5 partes, pero Aliyev se negó a participar de esta reunión y esta semana fue Pashinyan quien dijo que no participaría en el Consejo de Jefes de Estados participantes de la Comunidad de Estados Independientes que tuvo lugar en Bishkek, aunque de esta reunión, de este encuentro, participó el viceministro de Asuntos Exteriores de Armenia. En cuanto a la situación de Armenia, por su parte, el embajador de Armenia en Bruselas, Dikran Balayan, hizo algunas declaraciones un tanto preocupantes durante esta semana, diciendo que si no se toman medidas concretas pronto, la invasión de Azerbaiyán a Armenia es cuestión de semanas. Más concretamente, lo que dijo el embajador fue que luego de la capitulación de Artsaj, Azerbaiyán continuará con un ataque contra la propia Armenia y afirmó que lo que plantea Bakú en torno a respetar el derecho internacional son promesas vacías. En torno a esto hay una cuestión que nosotros venimos recalcando y tiene que ver con que es evidente que Azerbaiyán de ninguna forma se contentará con Artsaj, sino que vendrá también por el territorio armenio. De hecho, tanto Aliyev como Erdogan dicen muy directamente que necesitan abrir un corredor terrestre a través del territorio soberano de Armenia. O sea, el corredor que ellos llaman Zangezur, ¿no? Que uniría Azerbaiyán con Najicheván por la provincia de Syunik, es decir, al sur de Armenia. En este punto, Erdogan está teniendo bastante intervención, de tal modo que condicionó también la normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia a la aceptación de este corredor. Hoy concretamente, además del corredor, el reclamo de Aliyev son 8 aldeas que dice que Armenia tiene bajo su control, y en total la suma de estos territorios conforman más de 100 kilómetros cuadrados. Vamos al ámbito doméstico, más específicamente a la esfera municipal, porque podemos afirmar que Yerevan ya tiene intendente y es el oficialista Dikran Abinian, es decir, el candidato del partido oficialista Contrato Cívico. El proceso de elección se realizó en la primera sesión del Consejo Deliberante, en el que participaron 37 concejales.
la oposición, bueno, una parte de la oposición compuesta por dos partidos políticos, intentaron boicotear esta sesión y no participaron. De esta forma, el único nominado para el cargo de alcalde fue Dikran Aviñán y efectivamente fue quien fue electo para el cargo de intendente. Recuerden nuestros oyentes que el proceso anterior a todo esto fue el 17 de septiembre cuando los ciudadanos residentes de Yerevan votaron, ¿no? O en realidad el 30% de la población empadronada votó, lo cual registra una de las cifras más bajas de participación en el último tiempo y como resultado ningún candidato superó el umbral del 50% de los votos requeridos, ¿no? para ser intendente. Por lo que la cuestión debía resolverse en la sesión del nuevo Consejo Deliberante. Y esto fue lo que ocurrió a pesar de que la parte de la oposición se negó a participar. Cerramos el informe de la semana con números en torno al turismo en Armenia durante este año, que fue uno de los más activos de los últimos tiempos. De hecho, las cifras muestran que solo en septiembre llegaron a Armenia 260.000 turistas, ¿no? Siendo este indicador superior a las cifras de septiembre del año pasado, que llegó a 198.000 turistas. En los 9 meses que van del año, Armenia registró 1.850.000 visitas turísticas, es decir, un 25% más en comparación con el mismo periodo del 2019. La mayoría de los turistas vienen desde Rusia, que ocupa el primer lugar con un 51%, luego Georgia, que ocupa el segundo lugar con un 10%, y el tercer puesto lo ocupa Irán con un 6%. Y ahora sí cerramos el informe instando a nuestros oyentes, aprovechando este tema tan positivo, ¿no? para Armenia como país, especialmente para su actividad económica, a que no duden en ser parte de las próximas cifras del turismo en Armenia, y por el momento manténganse informados durante la semana con los sucesos que ocurren aquí en el país, y nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo.